¿Qué tal? Es un gusto estar con el auditorio. Yo quiero presentar un tema importantísimo, y es que el presidente López Obrador tuvo un tiro muy certero en ofrecer el asilo político al periodista, al famoso periodista Julian Assange. Y este no es un tema de derechos humanos, este es un tema que tiene que ver con algo que no se ha mencionado en los medios, ni tampoco los analistas lo han tocado. Es que, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? ¿Se va a convertir acaso los Estados Unidos en una tiranía fascista controlada por un aparato corporativo? Y esto es lo que Snowden reveló desde que creó Wikileaks. Él expuso cómo este aparato, este gobierno paralelo o profundo, este estado profundo, opera a través de las plataformas tecnológicas y han hecho un espionaje masivo para poder imponer una doctrina bélica de la cual Biden es parte. Ahora, hay que tomar muchos puntos aquí que no se han tomado, Meme. En los Estados Unidos está ya en una carrera armamentista, una carrera bélica que va a desatar una guerra termonuclear entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Rusia. Esto no es ninguna exageración. Expertos militares del mundo, tanto en el en el lado ruso como en el lado de la OTAN, han dicho que todo el camino está trazado para una confrontación militar a gran escala. ¿Cuál sería la razón de llevar una confrontación militar? Pues hay que ver un poco la historia, Meme. Las dos guerras mundiales del siglo XX se llevaron a cabo por los intereses geopolíticos y económicos, y cuando estábamos en la víspera, en 1917, nadie esperaba, a 2 semanas de la Primera Guerra Mundial, nadie esperaba una guerra, cuando todo ya estaba preparado. Los europeos caminaban tranquilamente y nadie se esperaba que en 15 días iba a comenzar una de las guerras más crueles de toda la historia. Y cuando se asesinó al archiduque austriaco, se desató el mare magnum. Y la gente dijo, pero ¿cómo es posible que se desata una guerra que nadie imaginaba? No, ya estaba preparada. Así que lo que estamos enfrentando en este momento es lo siguiente: un proceso en el cual Assange ha sido clave en mostrar, no ha sido el único, pero uno de los primeros, que hay un estado vigilante, que han utilizado a GAFAT. GAFAT es el conglomerado, el consorcio de Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Apple y Twitter. Este aparato es usado para espiar a todos, por supuesto, usa estas tremendas capacidades tecnológicas para supervisar todo el tiempo a políticos, a dirigentes. Bueno, se dan el lujo de cancelar la cuenta de un presidente, del principal presidente del mundo, que es Trump, por ser la primera economía del planeta. Se atreve una empresa a decir, quito tu cuenta y yo me asumo como el que determina lo que se debe decir y no decir. Este es el poder que está denunciando Assange. Ahora, nosotros hoy publicamos en el Washington Times, nuestra asociación, en el Washington Times, es un periódico de amplia circulación en los Estados Unidos, un desplegado que se llama Detengamos el fraude, exoneremos a LaRouche. Y lo que estamos mostrando en él, si es posible ponerlo en pantalla, por favor, en ese desplegado, lo que estamos presentándole a Trump es que él sí puede deshacer la trampa en la que se ha colocado a la elección de los Estados Unidos. Hay cosas innegables, Meme, que la elección ha estado plagada de irregularidades, que sí hay fundamento en las demandas que se están lanzando. Aquí no es un asunto de si uno es trumpista o es bidenista. El asunto es que sí hay pruebas que se iban a desahogar, se estaban desahogando hoy. La sesión de hoy en el Congreso era para darle 2 horas a cada estado en cuestión, los estados que están en decisión, ¿verdad? Darle 2 horas para deliberar y presentar las pruebas. Mientras estaba desarrollando esta sesión, ¿no?
en la cual se ha invertido mucho, el propio Trump ha invertido en meter demandas, algunas ya se las revocaron, presentar en tribunales testimonios, que hay bastantes, hay varios miles de testimonios presenciales de gente, ciudadanos, que están siendo presionados para no testificar, pero están testificando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Irrumpe en el Congreso esta turba, y lo primero que uno debe preguntarse, Meme, es ¿quién es, quién se beneficia? El cui bono. ¿Acaso esto beneficia a Trump cuando lo que se estaba haciendo en el Congreso hoy era la posibilidad de quitarle la certificación a Biden por estas irregularidades que se han presentado y se han mostrado cuando se estaba llevando con toda fluidez esta sesión y que estaban presentando sus pruebas? De repente la turba entra y deshace todo. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse, Meme, es no caer en una ingenuidad. En estos tipos de provocaciones hay siempre una mano negra. Además, Washington siempre ha sido un enclave demócrata. Hace unos momentos uno de los analistas, no sé si fue profesor anterior de Relaciones Internacionales, dijo, entraron con toda facilidad los manifestantes, el metro estaba ahí fácil. No es cierto que se puede entrar con toda facilidad al Congreso. La gente que ha ido va a ver que hay controles. ¿Cómo es que de repente entraron así? Lo primero que hay que hacer es sospechar de que esto fue un sabotaje para que esa sesión se interrumpiera. Ahora, ¿qué se está presentando por parte del Partido Demócrata? Que se va a destituir al presidente, que se le va a aplicar un impeachment. Bueno, esto es lo que se ha dicho, no ahora. Se ha estado presentando desde que Trump ya se fue elegido como candidato, perdón, como presidente electo. Empezó la campaña del Russiagate y se llevó casi 2 años para caer en que no había pruebas. Nunca hubo pruebas de que el gobierno de Trump Trump estaba vinculado con los rusos para hackear las computadoras del Partido Demócrata y con esto ganar la elección. El propio Snowden lo puede testificar. Snowden lo ha dicho. Ese hackeo, supuesto hackeo a las computadoras del Partido Demócrata, no fue un hackeo, fue una extracción de datos desde dentro de las oficinas del partido y se las entregaron a él, y Wikileaks las publicó. Así que la jugada estratégica que puede hacer Trump es dar, como lo insistió AMLO, bueno, AMLO le ofrece el asilo, pero Trump puede indultar a Snowden y que hable Snowden y que diga lo que tiene que decir, porque su voz es reconocida en el mundo como un periodista honesto y valiente, y diga cómo funciona la agencia de inteligencia. Y ahí está Edward Snowden, que está escondido en Moscú, protegido por el gobierno de Putin, porque Snowden se atrevió también a decir, claro, yo trabajé dentro de la Agencia Nacional de Seguridad y sé cómo son estos tipos. Esta gente ha utilizado las capacidades tecnológicas de Estados Unidos que estaban preparadas para pelear contra el terrorismo, las usaron contra sus oponentes políticos. Y esto fue Obama. Esto fue Obama. Así que cuando uno escucha el gabinete de Biden, hay que detenernos un poco. ¿Quiénes son los que están ahorita siendo designados en el gabinete de Biden? Es el aparato de BlackRock. Yo les pido a los analistas que me han antecedido que revisen uno por uno a los funcionarios de Biden. Es gente que está directamente vinculado a BlackRock, el principal fondo de inversión financiera del planeta, que se ostentan por ser los dueños de Pemex. Y esto es lo que se tiene que abrir la discusión. Y una cosa más, un presidente que se haya atrevido en los Estados Unidos a hablar en contra del complejo militar industrial, ese ha sido Trump. Desde Eisenhower, que fue militar, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y luego presidente, él lo dijo al término de su último informe de gobierno. Le dijo a los norteamericanos, por favor, nunca permitan que el complejo militar estadounidense se apodere del gobierno. Bueno, pues se puede investigar y nosotros lo afirmamos, que el complejo militar industrial de los Estados Unidos está detrás de Biden. ¿Por qué? Porque ellos sí buscan las guerras, no solo como una manera de ejercer presupuesto y de ganar cuantiosos
dinero, el negocio de armas. Acá, querido ingeniero Gerardo Castillejas, quiero hacer nada más una pequeña precisión. Perdón, ¿sí me escucha ahora? Sí, nada más, aprovechando voy a hacer esa pequeña precisión antes de que ya vaya con la conclusión de esta intervención. Lo que decían nuestros analistas es justamente eso, que no es fácil entrar al Capitolio, no es sencillo entrar, no es como Pancho por su casa, pero que lo que hoy vimos fue justamente eso, que entraron con una facilidad como si no hubieran estos controles, que por supuesto ellos nos describían, existen controles para ingresar, y hoy no se vieron, hasta pareciera que alguien bajó la guardia intencionalmente para que esto ocurriera, para hacer esa precisión nada más, porque ahí ya me estaba diciendo lo contrario. Ahora sí, para concluir, ingeniero Gerardo. Gracias, bebé, pero nada más quiero decir, es muy importante no omitir esto. Uno, el propósito que está, y lo está diciendo abiertamente, la agenda de Biden. Biden dijo, tengo 3 prioridades. Una es el COVID, obviamente que se tiene que atender. El segundo tiene que ser la agenda verde, que esto hay que analizarlo, esto merece un análisis detallado y cuidadoso. ¿Qué significa la agenda verde? Lo puedo decir en pocas palabras. Significa la descarbonización del planeta. Es decir, con un argumento que no se ha probado científicamente, que es que el hombre, la actividad humana es la responsable del cambio del clima porque emitimos gases de efecto invernadero como el CO2, entonces hay que suspender la actividad humana industrial que emita CO2 y vayamos a tecnologías sustentables, que son absolutamente carísimas por ineficientes, y además solamente unos cuantos lo pueden pagar. Entonces, la idea de una agenda verde es genocidio. Los que no puedan pagar esas tecnologías sustentables, que no las usen, pero nadie va a volver a utilizar los hidrocarburos porque nosotros lo decimos. Esta agenda verde que encabeza nada menos que Biden. Y el tercer punto que Biden está poniendo como su prioridad es el ajuste de cuentas con China. Son las palabras textuales de Biden. ¿Qué significa eso? Bueno, que las provocaciones que se han venido haciendo en los últimos meses, y especialmente por Pompeo, el secretario de Estado de Trump, ¿no? Ha sido que van a llevar la tensión, que es ahorita máxima, para que se concentre suficiente armamento, como ya lo están concentrado en el mar de China, y puede ocurrir o una provocación o un accidente, porque ningún sistema es totalmente fiable, y entonces se desate una guerra. Es más, uno tiene que seguir lo que está diciendo el gobierno chino, la forma como está tratando de que se haga una discusión entre los 3 grandes potencias. En enero del año pasado, Putin convocó, les dijo tanto a Trump como a Xi Jinping, hagamos una reunión cumbre para abordar los problemas del mundo. No podemos como potencias, ¿verdad?, sacarnos la vuelta cuando un accidente, uno solo, podría desatar una hecatombe nuclear. Así que lo que yo les pido a todas las personas que han estado viendo durante horas esta toma del Capitolio, etcétera, se pregunten algo, por favor, ¿quién se beneficia? Es la pregunta que uno siempre tiene que hacerse cuando ocurre un acontecimiento que confunde, que crea un shock. ¿Quién está detrás? Porque si me dice alguien que es Trump el que se beneficia, pues yo le puedo decir, es absolutamente incorrecto. Trump lo que necesita es que si tiene pruebas, las presente y que demuestre ante tribunales, como lo ha querido hacer, que hubo un fraude sistemático masivo a través de las máquinas de votación Dominion, a través del conteo de votos totalmente irregular, a través del correo, y que vean, hay datos que ni siquiera se han querido mencionar en medios, por ejemplo, el inventor del código QR, el inventor Pulitzer, él dijo, yo puedo hackear esas computadoras de Dominion que contaron los votos en Wisconsin, en Georgia, yo las puedo hackear, y lo demostró en público. Entonces, si eso no es escandaloso, pues yo digo, entonces creo que somos ya víctimas también del aparato de medios que han tejido una versión. La versión que nos quieren vender es, no, todo lo que se está haciendo en este momento es un capricho de un gobierno, de un presidente que no quiere dejar la presidencia, y yo les pregunto a todos, bueno, analicen quién es Biden, a qué intereses representa. ¿No es acaso el retorno de Obama?
¿No es acaso el retorno de las políticas que estableció Obama de una guerra, de una serie de guerras interminables? Porque se despedazó a Libia. ¿Para qué? Para quitar a un dictador, que ellos dijeron que era dictador, que era Gaddafi. ¿Y qué es ahora Libia? ¿Acaso mejoraron a Libia? Si Libia es un desastre, no es nación. ¿Quién se apoderó del petróleo de Libia? No son las grandes petroleras, los grandes corporativos, esos son los enemigos. Esos son los intereses detrás, en este caso, concretamente, y lo digo yo, de Biden. Hay que estudiarlo. No hay que irse con una idea fija de que las cosas son blanco y negro. Hay muchos matices, Meme. Este desplegado lo vamos a estar difundiendo. Yo los invito, los voy a poner en mi Twitter para que lo vean. Y algo último que quería comentar, nosotros creamos una comisión hace más de 2 meses, una comisión para investigar la verdad en las elecciones en los Estados Unidos. El Instituto Schiller, que es nuestro instituto, y participaron importantes juristas, abogados, tanto estadounidenses. Hubo 2 mexicanos muy destacados que participaron, no solamente el doctor Levy, sino también el profesor Daniel Marmolejo, que dio una excelente presentación de cómo es que en México se han hecho los fraudes. Así que la parte mediática es esencial para poder encubrir cómo es que se opera un fraude. En Estados Unidos hubo fraude. El asunto es que hay que demostrar que lo hubo, y obviamente va a haber mecanismos para encubrir que ese fraude ocurrió. Pero lo que va a pasar es que si Biden llega al poder, va a ser un presidente tremendamente débil, completamente desprestigiado, y probablemente la propia lucha que se vaya a desatar pueda conducir a una guerra civil en los Estados Unidos. Acordémonos de la guerra civil de los secesionistas en la década de los 60 del siglo XIX, qué cruel fue, y cómo es que lo que querían los secesionistas era regresar, impedir la abolición de la esclavitud que Lincoln estaba peleando. Así que estamos hablando de que la historia está todavía entre los esclavistas, en este caso, que quieren la esclavitud de la población mundial por parte de un aparato desesperado y quebrado de bancos, y la posibilidad de que alguien les haga frente. Así que yo quisiera con esto cerrar el comentario, y si gustan, mañana poder dar un poco más de detalles de cómo es que nuestro instituto Meme, nuestra asociación está luchando para que se abra toda la investigación y que sea lo más transparente esta elección. Que se extiendan los periodos, se haga lo que propuso el senador Ted Cruz, bueno, que se haga una auditoría. Si no hay fraude, ¿por qué temen que haya una auditoría? En 10 días se puede llevar a cabo una auditoría forense para hacer y cotejar los votos contados, los que las máquinas contaron, los votos por correo que, por cierto, ni siquiera estaban doblados. Un voto por correo que no se dobla, pues no se mandó por correo. Y eso es lo que se vieron en los videos, cómo cuentan votos que no se doblaron en el sobre, entonces nunca se enviaron, pero se contaron como votos por correo. Ese tipo de cosas. Tenemos que ser mucho más, yo creo, Meme, mucho más perspicaces, ¿no? Mal pensados, si se quiere decir. Sobre todo porque sabemos en México lo que han significado los fraudes que se cometieron. En México, claro, así que nosotros sabemos algo del tema. Y pues bueno, dejar claro que, por supuesto, aunque sabemos del tema, no es lo mismo el sistema democrático y electoral de México al de Estados Unidos, tampoco es la misma forma. Podemos opinar, por supuesto, desde acá, pero lamentablemente no podemos hacer mucha más injerencia, ya que es hasta esto un sistema electoral bastante arcaico. Querido ingeniero, ¿dónde lo pueden seguir en sus redes sociales? Sí, ahí voy a poner el Twitter, ahí pueden seguirnos, y también tenemos ahora una nueva página que va a estar muy pronto en español, con amplia documentación. Pues si me siguen en el Twitter, ahí voy a poner yo la página para que quieran, y los que no tengan Twitter lo pueden hacer a la página del Instituto Schiller. Tal y como creo que sí lo tenemos en pantalla, Instituto Schiller, es schillerinstitute.com. Igualmente, como digo, ahí hay artículos, hay análisis, y sobre todo la propia campaña que nosotros estamos llevando a cabo en muchas ciudades y países del mundo por un nuevo orden económico justo. Y esa es la pelea que creemos que
López Obrador ha entendido muy bien de que se tiene que pelear por un nuevo orden económico. Este sistema está podrido. Este sistema de la banca está podrido y hay que reemplazarlo rápido, antes de que nos atrape en su hundimiento, en su vorágine. Por eso les sugiero que busquen nuestros sitios. Pues muchas gracias, querido ingeniero Gerardo Castilleja, y estamos al habla. Excelente noche. Gracias, entonces. Hasta luego y buenas noches. Ahí lo tienen, amigos.